Bueno, voy a pedirle permiso a Evelyn Castro para abrir la entrevista con mi invitado. Lo conozco hace muchísimos años. Siempre ha estado del lado de las luchas sociales. Nos conocimos yo hace como 50 años en el movimiento al socialismo. Hoy es una voz. Fundó un partido político que se llama Puente, que tiene una significación: puente, tirar puente, tender puente. Este país no puede ser dividido a pedazos, seguir dividido. Hoy Irán Gaviria propone crear un Consejo de Defensa de la Nación, que yo creo que existe en la Constitución, pero existe para las instituciones propias del Estado. Y Irán dice, hay que meter a la iglesia, hay que meter a la sociedad civil. La nación no puede seguir esta deriva que lleva esta corrupción horrorosa que nos arrastra, y esta división y todo este samplegorio que tiene Venezuela no puede, no debe continuar. Pero Irán es nuestro invitado, él nos dirá sus opiniones. Irán, buenas tardes, saludos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Es un honor, es un placer estar contigo, participar de tu dilatada, insistente carrera en los medios de comunicación social y en la actividad de la colectividad zuliana y nacional. Tal como tú lo señalabas al comienzo, vivimos una crisis que no es solamente en el área de la moral pública, de la corrupción administrativa, del robo a los dineros de todos los venezolanos, sino que esto se produce en medio de una crisis económico y social. Ha aumentado el hambre, el salario mínimo es $5, no hay cifras exactas, pero el Observatorio Venezolano de las Finanzas señala que un trabajador del comercio o de los servicios tiene unos ingresos, digamos, se redondea alrededor de $138 al mes, esto para enero del 2023. Pero el CENDAS, el Centro de Documentación de la Federación Venezolana de Maestros, dice que la canasta básica alimentaria está en $480, 4 veces más lo que sería aproximadamente el salario promedio de un trabajador hoy en Venezuela. Si nosotros vemos que tenemos 4 millones de pensionados, 1.200.000 empleados públicos civiles, cerca de 4 millones de soldados, tropas, oficiales que ganan salario mínimo, estamos en presencia de una crisis económica y social sin precedentes en la historia de Venezuela. Súmale a eso el colapso de los servicios, deserción escolar, falta de vacunas, problemas con el combustible, con el transporte en general. La corrupción nos agarra en medio de una crisis, eso que llama una crisis sistémica. Entonces, ¿de qué se trataría hoy en día? Bueno, de atacar todos estos flagelos con base en la Constitución de 1999. En la Constitución del 99, en el artículo 236, se establecen cuáles son las atribuciones y las obligaciones del presidente de la República. Nombrar el Consejo de Ministros, presidir las relaciones internacionales, ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también en el numeral 23 de ese artículo del 236 se le da la facultad de convocar el Consejo de Defensa de la Nación. Y cuando uno va a la misma Constitución y se pregunta, bueno, ¿qué es el Consejo de Defensa de la Nación? Es el máximo órgano de actuación de los poderes públicos. Está constituido por el presidente de la República, la vicepresidente, en el caso nuestro hay una vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente o la presidenta, en este caso del Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, pero ese artículo, Juan Carlos, dice, y otros sectores cuya pertinencia se considere necesaria. Y nosotros aquí, permíteme que te interrumpa, porque claro, hoy acaba de decir un amigo tuyo, estoy seguro que es amigo tuyo, Rafael Simón Jiménez, acaba de decir, pero bueno,
¿Cómo vamos a combatir la corrupción si el contralor es del PSV, si el fiscal es del PSV? O sea, esto es, entonces, convocar al Consejo Federal de la Nación, todos los que me han nombrado son militantes del partido de gobierno. ¿Cómo convencer a Nicolás Maduro que hay otras instituciones de la nación, del país nacional, como se dice, que pueden y deben estar allí para ayudarlo, si él que quiere que lo ayuden a parar esta cosa tan horrorosa de la corrupción? Sí, yo escuché a Rafael Simón Jiménez esta mañana en Globovisión y estoy de acuerdo con él. Cómo combatir la corrupción a partir de personas y de órganos que son al mismo tiempo, si no culpables y cómplices de la corrupción, por lo menos responsables. Porque el presidente de la República, en ese artículo 236, se establece que es el responsable de la Hacienda Pública Nacional y es también el responsable de designar ministros, es decir, él designó a Tarek El Aissami. Entonces, tu pregunta, ¿cómo poner a funcionarios de los poderes públicos a combatir un flagelo generado por ellos mismos? Por eso es que nosotros decimos que se apele al Consejo de Defensa de la Nación, porque a diferencia de otros órganos que están en la propia Constitución, aquí está también, por ejemplo, en la Constitución el Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo preside el vicepresidente y son solo funcionarios públicos. O está el Consejo Federal de Gobierno, que lo preside también el vicepresidente o la vicepresidente y se encarga solo de temas de descentralización, mientras que el Consejo de Estado crea la posibilidad de integrar otros sectores en momentos de conmoción nacional. Y esos otros sectores que nosotros proponemos que se integren, porque lo permite el artículo 236, pero que además el artículo 2 de la Carta Magna, en los principios fundamentales, Juan Carlos, dice que Venezuela es un Estado social y de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es el pluralismo político. Entonces, estamos en presencia de una posibilidad constitucional para integrar a resolver los problemas de la nación, no solo a los poderes públicos, sino también a representantes de, entre otros sectores, Iglesia Católica, porque bueno, somos un país fundamentalmente católico. Esto no se trata de establecer exclusiones a otras religiones, pero la Iglesia Católica juega un rol preponderante hoy en día en Venezuela. Incluir también allí a sectores de la ciencia, de la academia, de la cultura, a sectores del empresariado, a sectores de los gremios y de los sindicatos, de las regiones, un gobernador de estado, por ejemplo, el gobernador del estado de Zulia, y a partidos y gente de la sociedad civil. Entonces, el Consejo de Defensa de la Nación pudieran ser 15, 18 miembros, la mayoría de ellos son poderes públicos, pero con la ayuda, con la participación de miembros, repito, de sociedad civil, regiones, ciencia y la cultura, Iglesia Católica, y tener 4 temas de trabajo. Primer tema, lucha contra la corrupción. Segundo tema, reactivación económica, elevación del salario real y del poder adquisitivo. Tercer tema, mejoramiento de los servicios públicos, ya lo hemos dicho, educación, alimentación, vivienda, transporte, combustible. Y cuarto tema es el tema internacional, normalizar, mejorar las relaciones de Venezuela con todos los países del mundo. Ahora bien, permíteme, ajá. No, no sé si cierras la idea para hablarte del tema internacional, que creo que es importante por la propuesta del presidente Petro, que está allí plenamente vigente. Nosotros decimos que esta crisis es generada por un modelo político fracasado, que es el socialismo del siglo XXI. Y no se resolverán estos problemas de fondo y de manera permanente hasta que no haya un cambio político en el país. Y ese cambio se puede dar en las elecciones presidenciales del 2024.
Pero de aquí a allá falta mucho tiempo. Juan Carlos y todos quienes, los paisanos zulianos y de otras partes que nos están escuchando, hay que actuar ya. Bueno, porque están, el venezolano necesita respuestas ya. Y por esa razón es por la que nosotros proponemos que se constituya ya el Consejo de Defensa de la Nación. Porque además es una prueba para ver si en verdad lo que ha dicho el presidente Maduro de la lucha contra la corrupción es una intención real o es un ardid, una pantomima para aparecer como abanderado de la lucha contra la corrupción, pero en el fondo no se quiere luchar contra la corrupción. Claro. Además, fíjate tú, las elecciones, la Constitución plantea que el periodo constitucional termina en enero del 2025. Y esas elecciones las puede ganar un candidato de la oposición, pero también las puede ganar Maduro. Por lo menos constitucionalmente ellos van a participar. Si gana Maduro, el país no puede continuar saqueado. Tiene que haber una cosa que permita ponernos de acuerdo y decir, oye, ya basta, no puede seguir este saqueo. Pero es que es el saqueo, Irán, mi querido hermano, se saquean los bienes materiales y se destruyen los bienes espirituales del venezolano. 12 venezolanos achicharradas, quemados en una cosa en México, en Ciudad Juárez. ¿Producto de qué? De la crisis nacional que los obliga a salir de Venezuela. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Eso no puede continuar con Maduro y sin Maduro. Eso no debería continuar. Así es. No hay una familia venezolana, Juan Carlos. No hay una familia venezolana que no tenga hoy un padre, un hermano, una hija fuera del país. Son más de 7 millones de compatriotas que han tenido que buscar en otras latitudes el trabajo, el ingreso, el futuro que en Venezuela se les niega. Y esto no puede continuar. La crisis que nos carcome no puede continuar. Y tampoco podemos decirle a nuestros compatriotas, espérense hasta el 2024, que hay unas elecciones presidenciales, por cierto, para las cuales nos estamos preparando y estamos tratando de ayudar a que haya un programa mínimo y un candidato con el mayor apoyo, porque la crisis nos devora día a día. Y frente a esa crisis tenemos que buscar soluciones entre todos de forma tal de aliviarle la penuria a nuestros compatriotas. Irán, te voy a pedir que te quedes un momento con nosotros. Claro. Vamos a hablar del tema internacional, porque yo creo que el cambio que se ha dado a América Latina no necesariamente es para mal. Yo creo que Lula da Silva, yo creo que el presidente Petro, que el presidente Boric, ellos, y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos hay iniciativas de Lula y de Petro para regresar a Venezuela a la normalidad democrática y al concierto de las naciones. Si eso lo logran ellos, en el nombre de Dios, bienvenido sea, pero